antes de meterme de lleno con Luis Otero. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Qué lindo tenerte. Muchas gracias. Qué lindo, Muchas gracias. lindo Muchas que... gracias. Un hombre de bien, ¿Qué muy vamos querido a cantar? por Porque estamos todos. con el mismo color. Estamos de bueno, que en azul, realidad es el color conmemorativo de este día también. Sí, señor, aparte claro, del día 37 años de recuerdo de los caídos en Malvinas y los excombatientes, el día de la toma de conciencia por el autismo, el Día Mundial. También, por eso estamos de azul. También, claro que sí. Está bien, está muy bien. ¿Que tenés una opinión formada con respecto a Marcelo Tinelli, que se empezó a involucrar en la política? Lo conozco hace mucho tiempo. Creo que todo el mundo tiene el derecho y muchos el deber. Porque muchas veces nos quejamos de lo que pasa en la política, pero nadie se involucra. Entonces, me parece que un día hay que dejar de decir, de quejarse y empezar a hacer cosas. ¿Y eso te pasó a vos? Y eso es lo que me pasó después de un proceso, ¿no? Un proceso que duró un tiempo. Un segundo, ¿me hacen silencio atrás, por favor? Gracias. Silencio, un poquito nada más. Son de Racing, perdonalos. No, están todos contentos. Claro. Claro. Es una semana Pero tremenda. te pasó un día que dijiste, porque te guardás en una cajita estos 36 años de periodismo, no es que se terminan, los dejás por un tiempo. Quedan congelados por un tiempo, aunque fuiste... voy a seguir haciendo cosas. Así como sigo ejerciendo el derecho, porque eso lo sigo haciendo desde mi estudio. Esto otro forma parte de mi ADN. Es decir, no es que uno deja de ser algo para hacer otra cosa. Seguro. Soy lo que vengo construyendo, o vienen construyendo de mí también hace mucho tiempo. Pero había pasado que te habían ofrecido hacer política antes y en ese momento, en aquel entonces, no aceptaste. Y hoy sí. ¿Qué cambió? Mi condición. Yo considero que es el momento y además están dadas mis condiciones personales de formación y de experiencia y de trabajo en la comunidad de Avellaneda como para que yo decida esto. Además, en mi familia. Los chicos ya están grandes, ya dejaron el nido y acompañan, obviamente. ¿Tuvo algo que ver lo que le sucedió a tu hijo en el 2017? Digo, un hecho de inseguridad. ¿Te ayudó, te dio un empujón a querer cambiar la realidad de Avellaneda? Fue un elemento más. Y cada vez que me acuerdo, porque podríamos no tenerlo. Fue tremendo, ¿no? Fue el destino, la fortuna, Dios, estuvieron ahí para evitar eso. Algo que sigue sucediendo en todo el conurbano, en nuestro país, y sobre lo que hay que trabajar. Y que está muy ligado a la corrupción también. Corregime, esto sucedió en el año 2017 y le dispararon y le rozó una bala, lo podría haber matado. La noche de las PASO del 2017, donde la policía estaba con otras tareas en ese día, ¿no? En esa madrugada. ¿Qué opinión tenés de la policía? Digo, con esto que sucedió, ¿no? Esta guerra de bandas, de la policía buena y las malas. Bueno, ahí tenés de todo. Pero un sustrato de la maldita policía sigue. Y una prueba está en lo que pasó este fin de semana justamente en Avellaneda, con policías que trabajaban en Avellaneda. Y es así que uno conoce como vecino. Ahora, digo, te saco del periodista, que te tocaba siempre contar estas noticias, pero como vecino y candidato a intendente en Avellaneda. ¿Pasa que se conocen todos, que sabés quién es el malo, quién es el bueno, que no lo puedes demostrar, que hay un sistema de corrupción tan grande que uno mucho no puede hacer? Y hay cosas que se saben y que depende de cómo se trabaje para que se empiecen a terminar. Un poquito por lo menos, porque sería utópico decir que de un plumazo podés borrar la corrupción en este país cuando es un sistema que nos atraviesa de punta a punta y en todos los ámbitos, porque no hay ámbito que no esté ajeno a esta cuestión. ¿Cómo harías para desentramar eso? Digo, porque a María Eugenia Vidal tampoco le es fácil. No, es que no es fácil ni va a ser fácil. Esto es generando alianzas con la gente que quiere lo mismo, en primer lugar, generando equipos de trabajo o grupos de trabajo que también quieren lo mismo y que sea muy difícil de corromper, que tengan los mismos valores y que se pongan a trabajar con inteligencia, sin ingenuidad, porque muchas veces somos bastante ingenuos para tratar la corrupción, y además llegar a fondo. Y esto es una exigencia para todos los niveles, para todos, desde la gestión política, el control de gestión férreo, para evitar primero y después para descubrir y perseguir estas situaciones. ¿Te cuidás de hablar por temor a las consecuencias? Cuando te hago esta pregunta, ¿qué atacarías? ¿Qué es lo más difícil de atacar hoy? En su momento, vuelvo a María Eugenia, lo que hizo fue correr a la mala policía aceptando las consecuencias, ¿no? Que en un momento la amenazaron. En este tema habría que hablar mucho de la autonomía municipal, para que las policías
dividan a esta gran policía, este ejército enorme que es muy difícil de manejar en la provincia de Buenos Aires y que le ha costado muchos dolores de cabeza y muchas dificultades y muchos dramas y tragedias a la gente de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Familias es muy difícil de manejar. En la provincia de Buenos Aires no hay autonomías municipales. La Constitución de la provincia de Buenos Aires todavía no fue reformada, a pesar de que en el 94 la Constitución Nacional fue reformada y establece la obligación de todas las provincias. Buenos Aires y algunas pocas más todavía no tienen autonomías municipales. Con eso se ganaría mucho, porque trasladadas las policías o parte de las policías a las comunas, junto con sus presupuestos, porque no puede haber transferencia sin presupuesto, con la coparticipación y los recursos que puede tener Avellaneda, que tiene Avellaneda, yo creo que va a ser un poco más fácil de manejar. ¿Cuánto tuvo que ver esta decisión, tu actual decisión de dedicarte este año a postularte, postularte candidato a intendente de Avellaneda? ¿Cuánto tuvo que ver que en algún momento Débora Pérez Volpin lo haya decidido también? Bueno, me querés hacer llorar hoy. La flaca fue una inspiración, obviamente. Es una inspiración. Todavía no la... ¿Lo sentís como un legado que decís, yo sigo acá con vos? No quisiera utilizar la figura de Débora en esto, porque no, me parece que sería deleznable. No me parece, pero sí, esa amiga entrañable está presente en la decisión. Además de mi esposa y toda mi familia y todos mis amigos y los vecinos que... Cuando empezó a trascender esto de que querían llevarme a ser candidato a intendente, pues siempre fue lo mismo, siempre el mismo punto, el mismo cargo. Me empezó a generar ese aliento para hacerlo, porque veía que me veían de otra manera. Yo me veía como Luisito, el del barrio, el pibe que hace cosas, que trabaja con su comunidad, que es voluntario en distintos lugares y que ha hecho muchas cosas durante muchos años. Cosas que por ahí no se conocen porque nunca quise hacer bandera de lo que hacía. Y eso me definió, porque en este caso lo importante es tener la posibilidad de tomar decisiones más importantes con mayores recursos para hacer mejores cosas. Cosas más importantes para la gente, ¿no? Al servicio. Acá no interesa el poder, no interesa la fama, no interesa la plata. Igual a tu almohada le vas a contestar esta pregunta que te acabo de hacer. Lejos de querer usar, por supuesto, veo a Débora detrás y me pregunto cómo sigue la causa. Sí, estamos esperando el juicio oral. Digo estamos porque estamos todos interesados. Yo no estoy vinculado a la causa, no soy parte de la querella, pero sí soy uno de los principales interesados en empujar para que esta causa llegue al juicio oral y tenga la sentencia que se merece. Nada va a reparar lo que pasó. Seguro. No hay manera de traerla de vuelta, no hay forma de hacerlo, no hay forma de reparar el daño enorme que se le hizo incluso a la comunidad, porque Débora pudo haber sido una excelente gestora, una excelente política, y se nos quedó ahí en el medio de esa carrera. Sí. Abro el panel, Rolando Graña. Luis, sos de los radicales, vas por los radicales en la candidatura de Cambiemos. Yo soy radical. ¿Sos de los radicales que quiere quedarse en Cambiemos o de los que están discutiendo irse con la baña? De la interna radical no quiero hablar, ni de la interna de Cambiemos, porque eso se debe hablar adentro. Justamente por eso son internas. Me parece que en los medios de comunicación no hay que salir a debatir, sino que los debates serios en la política se tienen que dar en el ámbito que corresponde. El radicalismo tiene una convención provincial, una convención nacional que tiene que definir esto. Igualmente creo que los debates estos son absolutamente necesarios internamente, tanto en el radicalismo como en Cambiemos, para ofrecerle a la sociedad, no crispación, porque no lo necesita la sociedad, soluciones mejoradoras, propuestas mejoradoras. Porque si Cambiemos fue tan bueno para la gente en el 2016, en el 2015 cuando se votó por primera vez, o en el 2017 cuando de vuelta se volvió ¿o se votó a votar? A Nocioli, digamos, en su momento? ¿Cómo? Digo, ¿se votó a Cambiemos o era un enojo con el gobierno anterior? La composición es variada, pero si fue bueno para la gente en su momento, hay que ofrecerle algo bueno a la gente nuevamente que sea superador a lo que pasó y no debatirse en una interna que no llega a ser constructiva. No es momento de fracturas. Facundo Pastor. Luis, te pregunto más de este lado del laburo, de la profesión. Vos dijiste que saltar a la política fue un proceso. Un paso, el salto suena a que... Sí. ¿Viste? Bueno depende. Tirás del balcón. ¿Cómo te fuiste, cómo te fuiste preparando? Porque estuviste 30 y pico, 40 años laburando de este lado, preguntándole a los políticos, investigando a los políticos. Ahora te toca estar del otro lado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te dijeron en el canal, tus compañeros? ¿Lloraste el día que te fuiste? Mucho, mucho.
porque dejas tu casa. Profesionalmente hablando, el Canal 13 fue mi casa durante 35 ¿Cómo fue años. el otro día a la mañana cuando te despertaste? Y ya con síndrome de abstinencia, porque forma parte de mi vida, todo lo que hice durante todos estos años. ¿Esta es la primera nota que das como político en un estudio de televisión, volviendo al ámbito de televisión? No, vos sabés que la primera fue con Intratables, acá mismo también. Había gente que me decía, no vayas a la primera nota a otro canal, vení con nosotros, y bueno. Pasó. Es así, las cosas son así. Y el proceso fue integral, porque no tiene que ver con mi laburo público o conocido por la gente. Tiene que ver con lo que justamente la gente no conoce o no conocía. Bueno, pero ahora sí es momento de conocer, porque hiciste muchos trabajos sociales, digo, de crear la escuela en Racing, pero digo, también... La escuela de Racing, el predio Tita Matiusi de Racing, con un grupo de locos que armamos eso hace 20 años empezamos, con 2 monedas. Nos decían el Racing de la Kermés. Y de ese Racing de la Kermés salieron las siguientes comisiones directivas. Cuando se institucionalizó Racing de vuelta, salieron las comisiones directivas. Y hoy es una realidad. De ahí salió el semillero que hoy tiene Racing y que lo convierte institucionalmente en un club generador de jugadores de estrellas, ¿no? Sin ir más lejos, Lautaro Martínez no solo se formó en ese predio, sino que además se formó en el Colegio Racing Club. Fue nuestro abanderado. Digamos, es un orgullo para nosotros. Y hay otros que están hoy en el colegio y que se están preparando para ser estrellas como Lautaro Martínez. Ahora voy con Sole Largui, ¿no? Pero primera medida, sos intendente de Avellaneda. ¿Y cuál sería tu primera medida? Juntarme con todos los empleados y decirles que se queden tranquilos. Para que el intendente va a ser el primer delegado de los empleados del municipio. El delegado de los empleados. El primer delegado de los empleados del municipio, que en algunos casos no están lo suficientemente valorados. Históricamente no pasa esto en todos los municipios. Y me parece que nos merecemos una charla de entrada. Porque hay mucha gente muy valiosa. Los conozco, a muchos. Imagínate que por mi oficio, por mi trabajo y como vecino, he caminado mucho los pasillos de la municipalidad. Al propio intendente lo conozco de chico. Claro, nos conocemos, entonces ninguno me va a sorprender. No fácil, ¿no? Digo, ¿tercer mandato de Ferraresi? ¿Estoy bien? Sí, tercer mandato. ¿Qué es lo más difícil de...? ¿Por qué decís que no va a ser fácil? Porque si tiene 3 mandatos y la gente lo eligió en 3 mandatos es porque están... Justamente, 3 mandatos es suficiente. Hoy en la provincia de Buenos Aires el límite es 2. Y por la franquicia que dio esta misma ley, podrían ser 3. Entonces, 3 mandatos es suficiente. La alternancia es salud para la democracia. Y es muy importante que alternemos en democracia y que alternen distintos colores políticos por muchas razones. No hablo de Avellaneda, pero también entiendo que la alternancia es saludable. Pero hay intendentes muy buenos que hicieron cosas muy buenas. Sí. Y es muy difícil emitir una opinión porque después empiezan seguramente, tiene una regla. Yo conozco un intendente en Mendoza que es radical justamente. Sí. Lo cuento siempre porque hace un trabajo maravilloso y merece que sea reconocido. Y se llama Mario Abed, es de Junín. Y hace unas cosas increíbles en Junín, que no sé cuántos mandatos lleva, pero merece seguir siendo porque ¿quién lo va a hacer mejor que él? Bueno, pero es muy bueno que vayan surgiendo líderes que puedan alternar y que pueda haber un recambio. Incluso generacional en la política. Pero si no aparece, seguimos con el bueno. El sistema republicano. Y si no aparece, se sigue. Pasa en Tandil con el intendente Lunghi, que para nombrar otro radical. Claro. Que es una maravilla ese hombre. Por eso digo, ¿no? Hay excepciones. Que en algún momento va a ser necesario que alguien lo reemplace a Lunghi. Cuando hacen las cosas bien, ¿por qué no sacan el manual, el librito de, digo, a veces pienso eso, ¿no? Con una caja tan chiquita, un intendente logra hacer un montón de cosas, ¿cómo en el país no van a poder hacerlo con una caja mucho más grande? Exactamente. Sole Largui, a ver, una última pregunta para antes de despedir a Luis. Me quedo con esta declaración. Sé que voy a caminar por el barro y por la cloaca política, pero no me voy a convertir en caca, lo dijiste hace poco tiempo. Digo, hacer política, y lo sabemos por entrevistar... Lo digo siempre eso, no es de ahora. Bueno, pero hacer política, y nosotros que entrevistamos a muchos intendentes, hablan de cuánto hay que negociar, sobre todo en los municipios y en las intendencias. ¿Cómo haces para negociar sin meterte y mancharte de ese barro que está muy marcado en la política? ¿Por qué negociar está teñido de corrupción? ¿Por qué la palabra negociar está teñida de algo negativo? Y un poco Para mí, sabemos. Yo soy abogado. La negociación forma parte de la solución de conflictos. Vos tenés que, para resolver conflictos, tenés que debatir,
discutir para llegar a un consenso o no. Y si no, después la democracia define, se levanta la mano. Me sumo a la pregunta de Sole, ¿no? ¿Cuál es el límite de la negociación? Y todos lo sabemos. Todos sabemos qué es honesto y qué no es honesto. O sea, el límite es la corrupción. Obviamente. Lo deshonesto es el límite. Bien. Muchas gracias. Siempre dentro de la ley. Siempre. Claro. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Que tenga lo Muchas mejor, gracias. que sea lo mejor. Muchísimas gracias. Lindo Muy amable. tenerlo. Muchas Nos vamos gracias. a volver a ver, seguramente. Seguramente. Muy bien.